Muy buenos días, bienvenido nuevamente a su canal Inspira tu Vida. Recordemos que la predicación de la palabra de Dios está dedicada a nosotros los hombres, por ende vamos a dedicar estos 10 minuticos para escuchar la palabra que el Evangelio nos trae para el día de hoy. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que a diario ustedes sean los primeros en recibir estas bendiciones que estamos compartiendo con ustedes. Vamos a iniciar con la primera lectura que nos trae la palabra, y esta viene del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5 y versículo 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recordarla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura que nos trae la palabra para el día de hoy, y esta es de la primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 3, versículos 29 al 31. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio para el día de hoy viene del libro de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombre. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy nos está haciendo una gran invitación a que seamos discípulos de Dios, y también pone de manifiesto varias cosas. La primera es que el Evangelio ha sido contado desde el principio de la creación de la humanidad, y para crear el Evangelio siempre se ha requerido el hacer comunidades. Esas comunidades, ¿para qué nos han servido? Precisamente para hacer esas reflexiones y para nuevamente hacer que la palabra que se comparte sea oída por muchas personas en el mundo. Recordemos que Jesús no pudo hacer solo su predicación, por eso necesitó reclutar a muchos de sus discípulos para que lo ayudaran con esta tarea. Pero antes de eso, ¿qué hizo? Los educó, los formó, y una cosa muy importante: los hizo creer en todas las bondades, en todas las maravillas del reino de los cielos. Hay una cosa que es muy importante también recordar, y es que Jesús siempre ha dejado la huella en el corazón de las personas, en el corazón de los hombres. Y cuando Jesús hace la invitación a los discípulos, lo hace ver como si ellos necesitaran sentir esa necesidad de la presencia de Dios en sus corazones. En nuestra realidad podemos hacer una reflexión, y es que todos necesitamos ser discípulos de alguien. Siempre vamos a necesitar reclutar gente para nuestras tareas o para que nos ayuden. Si nos damos cuenta, en nuestro trabajo siempre vamos a necesitar una persona que aprenda lo que nosotros hacemos para que pueda apoyar determinadas labores que debemos hacer.
Nosotros como padres también somos reclutadores en el buen sentido de la palabra, porque estamos formando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros sobrinos, para que ellos sigan un camino correcto. Siempre debemos tener a Dios en nuestras vidas, a Dios como parte de nosotros, como una experiencia nueva de vida, para anunciar la palabra que nosotros siempre escuchamos, o la palabra que nosotros conocemos del Evangelio, poderla replicar en todas las acciones de nuestra vida. Hay una cosa que es muy importante y que nos dice el Evangelio: os haré pescadores de hombre. Y esas palabras no se trata de que un rabí que tiene discípulos necesita tenerlos siempre a su lado para que aprendan, sino que eso es lo que está haciendo Jesús, es formándolo para que tengan una vocación de servicio y de ayuda hacia los demás. Jesús se impone a su llamado, pero hay una cosa que nos dice en la palabra, y es que nos deja la libertad, porque Él dice: el sígueme del Evangelio de Jesús es una palabra creadora, y eso no es una doctrina, no son ni ideas ni son estilos de vida que está imponiendo para que las personas lo tengan. Simplemente está haciendo un llamado al corazón de los hombres para que hagan y sigan el camino correcto. Esta es la primera llamada conocida que Jesús hizo a los discípulos. Pero esto es un relato histórico, pero en cierta forma lo que nos está haciendo entender en este relato es que las buenas noticias del Evangelio siempre han estado ahí y siempre necesitan ser predicadas por nosotros los hombres. Este es el llamado que nos hace también Jesús, para que seamos seguidores y también para que sigamos siendo los pescadores de hombres. Esos pescadores de hombres a través de unas buenas obras, a través de las palabras que nosotros podemos utilizar para hacer que las otras personas entiendan de pronto la realidad de las acciones, o entiendan cuál es el camino correcto hacia Dios. En Marcos, en el Evangelio de la predicación de Jesús, también significa este Evangelio que nosotros estamos a tiempo de tomar una actitud nueva, una mentalidad creadora. Y este es el segundo término que define el Evangelio de hoy: creer en el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de creer, es confiar en que Dios nos va a traer cosas maravillosas, que quizá en este momento estamos pasando por circunstancias difíciles, pero es necesario en muchos casos que nosotros a través de esas circunstancias aprendamos a tener fe y aprendamos a creer que va a haber un camino diferente y que las cosas muy seguramente van a estar mejor. Pero eso depende de ¿qué? De nosotros mismos, de nosotros, cómo estemos actuando con los demás, cómo estemos actuando con nosotros mismos y cómo esté nuestra fe. Esta es una invitación cordial que nos hace el Evangelio para hacer una conversión real de todos nuestros pensamientos, de todo nuestro corazón, de todas nuestras actitudes, de siempre estar con una sonrisa así tengamos dificultades, de siempre confiar todas nuestras cosas a Dios, porque Dios es el único que nos va a ayudar a solucionarlas. Siempre hay que creer. Esta es la invitación que nos hace el Evangelio de hoy, a creer. Bueno, amigos, espero el día de hoy este Evangelio nos haga una invitación para confiar en la palabra de Dios. Recuerden que la verdadera oración que tiene en cuenta Dios es aquella que en realidad se hace con reverencia, se hace con el corazón y siempre se hace de una forma humillada para buscar el camino correcto hacia la vida de Dios. Recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir estas oraciones, compartir el Evangelio del día de hoy. Quizá hay muchas personas que no tienen la oportunidad de asistir a una iglesia, entonces qué bueno es, y menos con las circunstancias por las que estamos viviendo, entonces qué bueno es que tengamos un acercamiento diario a Dios y nos hagan una invitación para que reflexionemos y apliquemos esta palabra en nuestras acciones diarias. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.